Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Caverna del Pensar Podcast, tu podcast de divulgación y de reflexión filosófica. Mi nombre es Cabeto Zag y el día de hoy estamos en el episodio número 9, el penúltimo de esta primera temporada de lo que va a ser La Caverna del Pensar. Hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho y es sobre la identidad, así como lo ven en el título de esta publicación y de este video. Vamos a hablar sobre la identidad, porque es una pregunta filosófica, cuál es la perspectiva psicológica de la identidad, la perspectiva antropológica, la perspectiva sociológica, cuáles son los problemas de la identidad, cómo resolver quizás estos problemas identitarios. Y bueno, eso es lo que vamos a abordar el día de hoy en este episodio del podcast. Hoy estoy yo solito, hoy no tengo un invitado o algo así, pero digamos, igualito se viene a hacer filosofía. Así que antes de empezar, me gustaría compartir con ustedes una cita que de hecho ya he mencionado antes en este podcast. Es una cita que en serio me gusta mucho y que creo que va muy bien al tema de hoy. Y dice así: los filósofos tienen una doble tarea: integrar nuestras concepciones del mundo y de nosotros mismos y ayudar a encontrar una orientación en la vida. Y es una forma de comprender el quehacer filosófico bastante interesante. Este libro se trata de la filosofía y la jurisprudencia del derecho, etc. Pero me parece que Hilary Putnam en esa frase habla muy bien de los problemas de la identidad. Fíjense que dice: los filósofos tienen una doble tarea: integrar nuestras concepciones del mundo, es decir, cómo entendemos el mundo, y por otro es de nosotros mismos. Entonces, cómo entendemos al mundo, cómo nos entendemos a nosotros mismos y ayudar a encontrar una orientación en la vida. Es decir, cómo con eso, que yo creo que es mi concepto de mundo, mi concepto de yo mismo, cómo afronto la vida. Según Hilary Putnam, para eso es un filósofo. Y digo que tiene mucha relevancia con el tema de la identidad, porque la identidad es un tema eminentemente filosófico. Es intentar dar respuesta a una de las preguntas más importantes, que es: ¿qué soy yo? Y es una pregunta estrictamente filosófica. Entonces, según Hilary Putnam, pues, digamos, los filósofos nos ayudan a conseguir una orientación en la vida o una posible orientación en la vida, integrando dos grandes conceptos, ¿no? El concepto de mundo y el concepto de nosotros mismos. Entonces, ¿qué soy? ¿Qué somos? Bueno, nuestro mundo y nosotros mismos. Entonces, a partir de allí puede empezar un esbozo teórico, filosófico respecto a la identidad, porque vamos a tratar de hacer pues una especie de síntesis en donde los conceptos sobre la vida, sobre el estar en el mundo, tienen mucho que ver también con el concepto de lo que somos como seres humanos, como seres vivos, como hombres, como mujeres, etc. Entonces, haciendo un pequeño recap de todo esto que estoy diciendo, la pregunta por la identidad es la pregunta de qué soy yo, y eso es eminente y estrictamente filosófico. Ahora bien, ya va, déjenme tomar un poquito de café. Pero ¿cómo abordar entonces esto, ¿no? Esta pregunta del qué soy yo? Y yo tengo acá esbozado que hay tres grandes perspectivas sobre la identidad. Está la identidad desde el punto de vista psicológico, que es la autopercepción, la importancia de percibirse, de imaginarse, de concebirse, pues. ¿Me explico? Es decir, vemos un Descartes en
el discurso del método diciendo esto soy yo, una cosa que piensa. Es decir, hay un reconocimiento en el espejo, en el agua, en donde fuere, incluso sin nada, pero como de metáfora, un reconocimiento de sí mismo. ¿Me explico? Y de hecho Descartes dice que somos unas cosas que pensamos. Entonces, por allí ya hay una forma de entenderlo psicológicamente, es decir, como la forma en la que manejamos esta imagen de nosotros. Esta imagen puede concebirse o tenerse puramente desde lo imaginativo, o puede ser también con hechos que te rodean. Es decir, bueno, los recuerdos, por ejemplo, de alguien que viva en el llano, bueno, pues le traerá seguramente cuando ve algo, un pasto verde o unos caballos o unos paisajes, bueno, pues tendrá esa remembranza, ese recuerdo de sus momentos en el llano cuando capaz estaba pequeño. Entonces todo eso forma parte de también una imaginación, pero de algo que es real. Si bien lo imaginas, te imaginas cosas que son reales, que existieron. No es como que estás asociando ideas y ya. Sin embargo, la perspectiva psicológica puede llegar allí. Es decir, vemos como hay trastornos psicológicos en donde hay un trastorno de entidad tan grande que ellos creen que son algo, pero en la vida real son otra cosa. Entonces, la perspectiva psicológica, es precisamente eso. Esa imagen que tenemos de nosotros interna, cómo la llevamos, cómo la conducimos, cómo la canalizamos y al mismo tiempo, pues, cómo la proyectamos. Sin embargo, también considero muy importante la perspectiva antropológica. Y esta perspectiva no es más que nuestra forma de comprender nuestra adecuación social. La vital necesidad, por así decirlo, de relacionarnos. ¿Y con qué relacionarnos? Es decir, ya luego de que hay unos avances psicológicos, empiezan a haber otra índole o en la reflexión, o otra índole en la mira, en el enfoque, y aquí nos vemos más bien a cómo este sujeto, entiéndese el humano, entiéndese el que se pregunta por qué es, bueno, busca relacionarse, ¿verdad? Implica relacionarse con objetos, empieza a relacionarse con conocimientos, empieza a relacionarse con personas, pero entonces esas relaciones las va haciendo a partir de algo en específico. Es decir, no todos se ven atraídos al fuego, por ejemplo. Cuando estábamos en otra época, que digamos la evolución humana no era lo que es hoy en día, no todo el mundo reaccionaba igual al fuego, mientras que habían unos que se quedaban en el fuego precisamente intentando pues aproximarse a él, acercándose, etcétera, y habían otros que compartían lo mismo. Sucedía exactamente lo mismo con personas que iban al mar o que iban a tierra o que buscaban volar, qué sé yo. Es decir, nos vamos agrupando y nos vamos relacionando a partir de un valor en específico. Y lo vemos hoy en día también en el mundo de las criptomonedas. La gente se agrupa y se hace llamar Bitcoiner porque, bueno, hay algo en común, ¿verdad? Que les atañe, que les es económico, por decirlo así. Y cuando me refiero a económico es un recurso que lo comparte, ya sea social, ya sea lingüístico, ya sea inteligible en general o existente, es económico, pues lo comparten entre ellos. Sin embargo, esa es solamente una forma de abordar, digamos, los grupos. Y eso, como lo decía, es la perspectiva antropológica, a partir de relacionarse con un valor y cómo ese valor los afecta, los cambia, los muta, los transforma, los desarrolla. Sin embargo, también está la perspectiva sociológica, que es cómo estos individuos, que somos nosotros también, nos relacionamos con otros individuos que somos nosotros también. Es decir, si bien no todo el mundo es, digámoslo así, algo más, un ejemplo más lato, más universal sería, no todos somos de izquierda o de derecha. Sin embargo, son dos grandes tendencias, ¿vale? Entonces, ¿cómo relacionarse
con la derecha, con relacionarse con la izquierda, etc. Y cómo ellas se relacionan entre sí es un poco más lo sociológico, es decir, cómo pensamos como conciencia colectiva, cómo aprender a pensar en grupo, esa conciencia de que todos somos uno y uno para todos. Es decir, fíjense cómo hemos pasado el tema de la identidad, desde abordar la naturaleza de la pregunta, el por qué surge, somos humanos, porque no, no hay otra raza, no hay otra especie que tenga la capacidad de preguntarse por la existencia de sí mismo, porque tenemos asombro, es decir, solo el humano tiene esa capacidad de asombrarse. Si bien compartimos rasgos animales de estar atentos, cerebro primitivo, etc., esa capacidad de asombro, ya sea ante lo bello, ante la luz, ante la sombra, ante absolutamente todo lo que nos sucede, es eminentemente humano. Y a partir pues de ese asombro es que nace ese cuestionamiento de ok, pero ¿qué es esto que soy? ¿Por qué estoy pensando y cómo estoy pensando? Por allí va la cosa. Entonces, luego lo abordamos de la forma psicológica, que es la importancia de percibirse y cómo percibirse, de cómo nos relacionamos a partir del valor y cómo creamos ese valor, y después cómo como grupo nos relacionamos con otros grupos que terminan siendo también valor. Y como vemos, los problemas de la identidad, la verdad es que tienen mucha tela que cortar. Sin embargo, comparten una misma esencia, y es que un problema identitario no tratado a tiempo, entiéndase el no haberse preguntado bien por sí mismo, el de hecho aprender a preguntarse y asombrarse por la identidad de uno mismo, es importante, porque si no puede terminarse convirtiendo en un problema existencial, y es un segundo nivel de dudas, es un segundo nivel de crisis, es un segundo nivel de forma de comprender, digamos, este problema que es la identidad. Ante esto, ante los problemas de la identidad, al menos desde mi parte, y que también es muy filosófico, el que lo indague y lo busque bien, pues esto será un botazo. Sócrates tenía un gran lema, que era el lema del oráculo de Delfos, el oráculo de Apolo. Ya va, tomarme un sorbito de café. Y bueno, en este oráculo, cuando entrabas, el oráculo lo que te recibía era una gran valla, por así decirlo, que decía Nocete ipsum. En griego, en latín, perdón, significa conócete a ti mismo. Y en griego, ay, se me fue. Se los debo en griego, voy a tener que hacerlo para otro podcast. Pero en griego, en fin, también te ponía esa frase de conócete a ti mismo, ¿no? Y bueno, de allí la importancia de la identidad, ¿no? Como vemos hasta en la mitología, conocerse a uno mismo es vital. Si no hay el reconocimiento de uno mismo, pues no hay absolutamente nada. De hecho, por más la identidad es tan importante que fíjense que los campamentos o las empresas o cosas así, lo primero que hacen al recibirte es darte una identidad, para que tú te reflejes con la empresa, te reflejes con el grupo, te reflejes con el campamento, te reflejes con el plan vocacional, etc. Porque necesitas tener, digamos, esos problemas los más resueltos posible dentro de tu vida, porque si no, no logras nada. Si no hay identidad, por más de que te digan que estás logrando algo, que te está yendo muy bien, que te quieren, que te valoran, etc., no te lo crees, porque estás tan ensimismado en la duda y no saber qué es lo que eres, que pues la vida se te pasa. Entonces, ante eso, yo aplico algo que se llama, digamos, ir al centro de mí, conectar conmigo mismo, meditar,
y tratar de calmar. Y a partir de allí recordarme quién soy, qué haría lo que yo considero que soy ante X momento, para no dejar que la identidad se vaya, para más bien fortalecer lo que soy y a partir de allí construir mi propio camino. Espero que les haya gustado este episodio. La verdad se extendió un poquito más, pero los estoy haciendo cada vez más cortos. La idea tampoco es aburrir. Sí, la idea es tener un blog filosófico, una reflexión filosófica con gente que le gusta la filosofía, pero tampoco tan largo. Entonces, espero que si llegaste hasta el final de este video, te haya gustado, le dejes un comentario a esta publicación si lo ves necesario. Cuéntame qué opinas sobre la identidad y nos vemos en un siguiente podcast de La Caverna del Pensar, el siguiente lunes, posiblemente el último episodio de esta temporada, y nos vemos en noviembre. Chau, chau.